¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Playmakers. Hoy vamos a darle nota pick a todas las selecciones del draft de la NFC este. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más por aquí en Playmakers. Hoy toca hablar de la NFC este. Mañana hablaremos de otra división, todavía no sé cuál porque todavía no lo he grabado. Y el lunes haré un vídeo explicando cómo funciona el calendario de la NFL, que sé que muchos me lo habéis pedido y todavía no tenéis claro cómo funciona, porque el calendario oficial de la temporada al que reaccionaremos aquí en el canal sale el 15 de mayo. Así que vamos a darle ya rápido con los picks de la NFC este. En primer lugar hay que hablar de los Cowboys, a los que les he dado un 5. No me gustaron mucho las selecciones, ya visteis que fueron uno de los perdedores del segundo día en mi opinión, pero es que en el 29 eligen a Tyler Guyton, el tackle de Oklahoma. A mí no era de los que más me gustaba, entendía el pick, entiendo por dónde van, entiendo la proyección, pero no era de mis tackles favoritos del draft. El chaval de Oklahoma creo que se mueve bien, sobre todo le veo más un jugador preparado ya para la carrera, pero no sé si va a encajar en el tackle izquierdo de los Cowboys protegiendo a Dak Prescott. Me esperaba quizá más que subiesen en el draft antes de que bajasen en el draft, pero bueno, al final se acabaron quedando con Tyler Guyton. Luego eligen un defensive end en el 56 cuando ya está, obviamente, Micah Parsons, está Lawrence. Es verdad que Lawrence es mayor, ¿no? Pero Marshawn Nealon, el defensive end, creo que había jugadores mejores disponibles en esa posición. Me gustaba mucho más Chris Braswell, el Edge de Alabama. Me le vi un jugador mucho más preparado para jugar ya. Entiendo la proyección, ¿no?, que puedes hacer con Nealon, que es un jugador mucho más atlético, o más que atlético, con mucha más velocidad, buen primer paso. Pero es que es verdad que ahora mismo no lo veo un jugador que ni por hueco, ni por su propia capacidad, ni por lo preparado que esté para empezar desde ya, pueda aportar mucho a los Cowboys en su primera temporada. Luego sí que me gustó el pick de Cooper Beebe en el 73. Seguramente acabe siendo el center titular, aunque él ha jugado de guardia. Bueno, ha jugado de bastantes posiciones, pero encaja como guardia jugó como guardia en Kansas State. Y es una bestia, es una pisonadora contra la carrera. Me gusta mucho el nivel físico que le puede dar la línea ofensiva de los Cowboys, y era una posición de necesidad. Ese pick sí que me gustó bastante, pero después eligen a Maurice Liafu, el linebacker de Notre Dame, en el pick número 87. Yo le he visto después, no le tenía visto antes del draft, fui sincero con vosotros cuando os lo dije, pero había nombres más interesantes como Jeremiah Trotter Jr., el linebacker de Clemson, o Cedric Gray, el linebacker de North Carolina, disponibles. Le he visto después y entiendo que es un jugador más híbrido, más parecido a lo que tienen los Cowboys, con esos safeties que también pueden jugar de linebackers, pero insisto, creo que había jugadores mucho más interesantes, mucho más preparados para iniciar desde el día 1, como eran Trotter Jr., el linebacker de Clemson, o Cedric Gray, y no tanto como para jugártela en un pick bastante alto, ¿no?, para lo que es con este chaval de Notre Dame. Después, el resto de picks me parecieron bastante flojetes. Kellen Carson, el cornerback de Wake Forest, cuando le vi no me pareció nada del otro mundo. Y luego también eligieron un receptor, Ryan Flournoy, que no creo que ni siquiera haga roster, tiene ya 25 años, es verdad que ha producido en una universidad pequeña, pero no creo que haga roster este año. Y es que además los Cowboys ya tienen a CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Tolbert, se hablaba también del fichaje de Martavis Bryant. O sea, creo que hay nombres ahí, Turpin también, que lo usan como retornador. O sea, veo muy complicado que este chaval pueda aportar desde el día 1 aquí en los Cowboys. Y después lo mismo para Nathan Thomas y Justin Rogers. Me parecen jugadores más para probar, jugadores atléticos, pero no creo que vayan a tener mucho impacto. Así que de los principales picks no me gustaron mucho, y del resto, en la cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, no creo que sean jugadores de mucho impacto para los Cowboys. Luego están los New York Giants, a los que les he dado un 8. Me gustó mucho el draft de los Giants, empezando como no, como con Malik Neighbors, el receptor de LSU, en el pick número 6. Sabéis que es un jugador que me parecía mucho más diferencial en el aspecto atlético de lo que era Marvin Harrison, sobre todo con mucha más versatilidad posicional, y que creo que cae en un sitio donde va a tener que hacer de todo, porque los Giants no tienen un cuerpo de receptores muy establecido y Daniel Jones va a necesitar mucha ayuda. Sé que va a jugar en el slot, estoy convencido que va a jugar por fuera también, espero muchas yardas tras la recepción. No sé si le va a dar con cómo está el ataque de los Giants ahora mismo para meterse entre uno de los candidatos al rookie del año, pero creo que Malik Neighbors es un gran fichaje, es una gran incorporación para los Giants y que va a dar muchas alegrías a la Big Blue. Pero es que después en el 47 eligen a Taylor Newin, el safety de Minnesota, al que yo comparaba con Antoine Winfield, que también le veo un jugador que puede ser el sustituto natural de McKinney, ¿no? Un jugador muy versátil, capaz de jugar en el slot, en la caja, mucho más en profundo, un jugador que para muy bien la carrera, muy inteligente, con muchas intercepciones en Minnesota, es el líder histórico de la universidad, un jugador que puede ser titular en el safety desde el día 1, y además
Andrew Phillips, el cornerback, que también va a ser titular desde el día 1 en el slot. Había gente que hablaba de él como jugador de segunda ronda, se subió mucho su hype, ¿no?, en el proceso pre-draft. A mí había otros cornerbacks que me gustaban más, ya lo sabéis, pero Andrew Phillips ya lo han dicho los propios Giants, que va a ser titular desde el día 1 en el slot. Y luego 107, Theo Johnson, tight end de Penn State. Me gusta mucho la situación en la que cae porque ha habido muchos rumores del retiro de Darren Waller y creo que es un jugador físicamente similar en el sentido de que es un gran receptor, de que es muy atlético para lo grande que es un poco tosco, así que es verdad, porque es un jugador bastante grande y no es el mejor bloqueador, pero le veo con capacidad para coger la zona profunda de la defensa, capacidad para estirar el campo desde el interior, o sea, creo que es un jugador bastante interesante, o sea, que sacas ya 4 jugadores que van a ser titulares o por lo menos interesantes, y además, pick 166, Tyron Tracy, el corredor de Kentucky, que era receptor hasta el año pasado y es verdad que tiene 25 años, pero tiene todavía bastante proyección y es otro pick en una posición que los Giants ya no tienen cubierta después de la salida de Saquon Barkley y que es verdad que está Eric Gray, está Devin Singletary, pero no creo que haya un número 1 claro y creo que Tracy puede hacerlo muy bien y puede aportar sobre todo en terceros downs al principio e incluso según avance la temporada ir cogiendo un rol, podría ser hasta titular porque como digo la posición está para el que la coja. Después los Philadelphia Eagles les han dado un 9 y es que hay hasta 6 picks que me parecen muy interesantes. Obviamente el primero es en el 22 es Quinion Mitchell, sabéis que mi comparación era Darius Slay y es un jugador interesantísimo en el cornerback que subió mucho en el proceso pre-draft y que al final fue el primer cornerback elegido, tiene versatilidad para jugar tanto en hombre como demostró en la Senior Bowl como en zona, que es lo que principalmente él jugó en Toledo y es un titular desde el día 1 que le podría quitar el puesto a Bradbury perfectamente. Después vuelven en el 40 y eligen a Cooper DeJean, el safety barra cornerback de Iowa que acabó cayendo en el draft. Sabéis que yo le tenía como un jugador top 5 de esta clase y es que creo que la versatilidad que te puede dar, no había muchos otros que lo consiguiesen. No sé si, entiendo, ¿no?, que habiendo caído es que muchos equipos en NFL no le veían como cornerback exterior, pero como safety, este tío es una navaja suiza increíble, puede actuar también como retornador, para muy bien la carrera, es inteligentísimo, gira bastante bien caderas por todo ese background que tiene de cornerback, o sea, me parece un absoluto picazo. Aquí está el único que no me gusta, en el 94, Jalen Hunt, el edge de Houston Christian. Ahora mismo no me parece más que un jugador a desarrollar y no sé si tendrá hueco, entiendo que es un pick más para el futuro, ¿no?, con Sweat y con el resto de edge que han perdido, pero habiendo fichado a Bryce Huff de los Jets, que a mí personalmente me encanta, no creo que para una tercera ronda sea un pick que vayan a usar mucho los Eagles, un equipo que intenta ser campeón. Creo que tendría que ir por jugadores que puedan aportar desde ya. Luego me gustaron mucho los dos picks, 127 Will Shipley, corredor de Clemson, y 152 Aines Smith, receptor de Texas A&M. Son dos jugadores muy similares, veréis jugadas de Shipley, son este típico corredor barra receptor que puede correr, que puede recibir, que sobre todo se va a ganar muchísimas yardas tras la recepción, y me parece un pick muy inteligente porque eliges a dos tíos similares, pero que tienen un hueco en la ofensiva que no tenían los Eagles, no tienen un jugador así en la ofensiva, y con que uno de los dos te salga bien, pues tienes un jugador de rol importantísimo para ayudar a ese ataque un poco a salir, ¿no?, del Devonta y A.J. Brown centrismo, porque prácticamente creo que una de las razones por las que se cayó el equipo en el último tramo de temporada en ataque, porque la defensa también se cayó, fue que estaban muy limitados esos dos receptores y que nadie dio un paso como tercer receptor, así que creo que Shipley o Aines Smith pueden dar ese paso y convertirse en una pieza que ayude mucho a los Eagles. Y después en el 155, Jeremiah Trotter Jr., robazo, linebacker de Clemson, con muchísima experiencia, muy buen rango, atléticamente es una maravilla, me gusta mucho como jugador. Su padre además jugó en Philly en los 90 y los 2000, o sea que es un encaje prácticamente perfecto. No entiendo por qué cayó muy bien, a mí me gustaba mucho, sabéis que le tenía como el linebacker número 2, no, número 3 si no me equivoco, así que un jugador muy interesante aquí en quinta ronda. Y luego vuelvo con el 185, Johnny Wilson, receptor de Florida State. Este es un tío que es puramente atlético, que no ha tenido mucha producción en el fútbol americano universitario, pero son 6'6", 231 libras, corrió las 40 yardas en 4.52 y creo que para una sexta ronda busca el potencial. Así que son 6 picks que me gustaron mucho y que le dan a los Eagles una clasificación de 9. Y por último, los Washington Commanders, a los que les he dado un 7 en el pick número 2, ya sabéis que eligen a Jaden Daniels, el quarterback de LSU. Para mí era mejor Drake May y por eso también baja la nota de este draft, aunque entiendo todo el potencial que ellos pueden ver en Jaden Daniels, el juego de carrera, el brazo que tienen profundo, todo lo que abre, ¿no?, el equipo por la capacidad que tiene de correr, ¿no?, ese miedo que generan las defensas como la Lamar Jackson, que va a abrir un poco ese juego de pase también, pero creo que por ejemplo como pasador no estaba ni cerca de lo que era Lamar Jackson saliendo de Louisville. En el 36, Jerson Newton,
jugadorazo, seguramente una de las sorpresas, ¿no?, de que cayese de la primera ronda del draft, un defensive tackle potentísimo, con una gran capacidad de ir a por el quarterback, con una explosividad enorme, pero la verdad es que ahora mismo hueco, con Daron Payne y con Josh Allen renovados, no tiene mucho, o sea que yo creo que este es un pick de mejor jugador disponible que me gusta, porque al final Washington es un equipo en construcción que no está para competir el año que viene y que va a ayudar a esas trincheras, pero que sobre todo le veo con mucha proyección de cara a próximos años. En el 50, Mike Sainristil, el cornerback de Michigan, que va a ser también titular desde el día 1 en el slot, ya hablamos de él, jugador muy fiero, jugador que para bien la carrera, que puede hacerlo muy bien en el interior. La pena con él es que es muy bajito y no puede jugar por fuera, pero creo que va a ser titular desde el día 1. Y Ben Sinnott, el tight end de Kansas State, que sabéis que era mi tight end número 2, versatilidad, creo que va a encajar muy bien con lo que quiere Kingsbury de él en este ataque ofensivo, que pueda jugar en distintas posiciones, tanto como tight end en línea, como en el slot, como en fullback, o sea, lo tiene todo a Ben Sinnott para triunfar. Y después les he pegado una pequeña bajada porque el resto de picks, la verdad es que no me gustaron ninguno. En el 67 eligen a Brandon Coleman, tackle de TCU, que me parece demencial no arreglar antes el left tackle y al final jugártelo con un jugador que yo lo que he podido ver de él no me ha parecido nada espectacular y no le veo siendo titular en el día 1 ni siendo la solución del futuro de la franquicia cuando tienes un quarterback rookie, que lo más importante es proteger su lado ciego. Y después, en el pick número 100, Luke McCaffrey, receptor de Rice, el hermano de Christian McCaffrey, le empezó como titular, como quarterback en Nebraska y ha acabado como receptor en Rice. No me parece tampoco un jugador nada más, no me parece nada especial. Va a ser un buen receptor de slot, grande, se mueve bien en espacios cortos. Me recuerda un poco a Ben Scorone, que el receptor que han traspasado a los Rams hace poco, pero la verdad es que me hubiese gustado que hubiesen optado por un receptor quizá más explosivo, ¿no?, que Luke McCaffrey. Y el resto de picks, McGee, Hampton y Jan Bastide, no creo que tengan ahora mismo mucho hueco en el roster, de ahí el 7 para los Washington Commanders. Pero todo, ya sabéis, idme dejando divisiones, idme dejando vuestras clasificaciones, qué pensáis, qué no, todo lo quiero en comentarios y como siempre nos vemos mañana con más Playmakers.